Hola, hola, hola. Estamos en un programa de Halloween este fin de semana largo, extra largo, increíble. A algunos les gusta ir al cementerio, a otros les gusta disfrazarse, decorar sus casas, salir a pedir dulces con los niños. Así que aquí estoy de Cruella de Vil para tener un programa de miedo este sábado. Y vamos a estar hablando acerca del valor del tiempo. Probablemente estarán todos en sintonía. La importancia del tiempo para hacer lo que queramos. Disponer de nuestro tiempo para vivir la vida como queremos vivirla y no como se nos imponga. La telemedicina es algo que cada vez es más común y que está en esa línea. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que llegamos y el doctor o doctora nos atiende una hora después? Ya llegar es un parto por encontrar estacionamiento y todo lo que implica. SaludTech cubre más de 40 especialidades a través de la bendita telemedicina. ¿Cómo funciona? ¿En qué etapa están ahora? Porque es segunda vez que nos volvemos a encontrar acá en Emprendete. ¿Y qué es lo que viene? Es lo que sabremos hoy de la voz de su cofundador y CEO, Iván Wolf. Bienvenido a Emprendete. Hola Dani, muchas gracias por la invitación. Yo no te avisé que había que venir disfrazado, pero tu apellido Wolf es como quería el hombre lobo. Exacto. Dejémoslo así. Entonces Iván Wolf, el hombre lobo, segunda vez que están en este programa, hagamos un breve resumen de cómo funciona y qué ha pasado en estos años, dónde estuvo el foco y qué es lo que han logrado desde que lanzaron hasta ahora, en dónde estamos parados. Perfecto. Bueno, SaludTech es una clínica digital con la misión de acercar la salud a las personas. Nosotros comenzamos con mi socio Juan Pablo el 2019 a emprender, pero no fue hasta el 2020 que empezamos a atender a través de telemedicina, justo cuando empezó la pandemia. En ese momento el concepto no era tan conocido, digámoslo así, se usaba para casos de uso muy específicos, pero con la pandemia, tú sabes, todo empezó a hacer por videollamada, incluido las teleconsultas. Y bueno, desde la fecha hasta hoy hemos tenido un crecimiento constante en el número de consultas. Cada vez tenemos más profesionales. Hoy en día son más de 150 los doctores activos al mes que trabajan en SaludTech y atendemos a más de 4.000 pacientes al mes también. Todo a través de tecnología y de internet. 4.000 pacientes ya. ¿Y cómo esos pacientes qué tienen que hacer? ¿Entran en saludtech.? Claro, los pacientes, bueno, nos conocen generalmente por las redes sociales o por otros medios digitales. Aquí mismo en la radio, entran a la página saludtech.cl y ahí lo primero que tienen que hacer es escoger la especialidad. Ya. Puede ser medicina general, dermatología, pediatría, psiquiatría. Como tú dijiste, tenemos más de 40. Entonces la persona elige primero la especialidad, luego ve los doctores, ve que quieren, porque distintos doctores tienen distintos perfiles, entonces él puede ver qué doctor lo va a atender, escoge el horario, paga y después se atiende. ¿Cuál es la especialidad más solicitada? La más solicitada hoy en día es psiquiatría y salud mental, que son doctores médicos generales que atienden problemas de salud mental. Está bueno eso porque en el fondo, claro, como que qué sentido tiene ir al psicólogo, como que si al final es lo que tú habláis o bueno, cómo te moví de repente las manos. Sí, no sé, cosas de ese yo diría que es un tema de gustos, generalmente de preferencias del usuario. Sí. Sin embargo, en la especialidad relacionada a la salud mental es donde menos existe esta fricción de lo presencial o no. Es decir, claro, hay gente que se puede, digámoslo así, sanar solo con teleconsulta, si es que hace psiquiatra, psicólogo, etcétera. Entonces eso hace que sea hoy en día la alternativa más preferida por todos. ¿Y cuál es como el segmento objetivo? ¿Cuáles son las personas que consideran la telemedicina como parte real de sus posibilidades? Las personas que más consideran la telemedicina como una alternativa, nosotros lo vemos en estos 4.000 usuarios que atendemos al mes. La mayoría son mujeres, mayores de 28 hasta los 50 años, quienes son el grupo etario que se preocupan tanto por ellas mismas, como también las que son mamás por sus hijos y las que son esposas por su esposo. Y bueno, y la mayoría también se preocupa de sus padres. Entonces, ese segmento es el que más está relacionado con la salud. ¿Y cómo convive SaludTech
Tech con la competencia en el fondo que existe de todas las clínicas que también tienen su propia implementación de telemedicina. O sea, si la señora Juanita se atiende siempre en la clínica XX, la clínica XX también entrega el servicio de telemedicina. ¿Cómo se posicionan ustedes ahí? ¿Cómo encuentran el espacio? Y cómo se diferencian, cuál es como la diferencia importante que tienen que los hace... Sí. Lo que más nos destaca a nosotros como clínica es la disponibilidad de horas médicas. Ah, okay. Nosotros somos los que uno puede hacer la prueba, buscar en internet, y si necesita un psiquiatra, lo antes posible va a encontrar en Salud Tech. Si necesita un dermatólogo, lo antes posible lo va a encontrar en Salud Tech. Entonces, nosotros estamos trabajando constantemente en tener distintas especialidades médicas que a veces son difíciles de encontrar, incluso en las clínicas más tradicionales, urología, nefrología, temas nutriólogos, y todas esas especialidades uno las puede encontrar en Salud Tech lo antes posible, porque nosotros creemos que la gracia de la telemedicina tiene que ver con la inmediatez, lo que tú hablabas de reducir el tiempo, de no tener que esperar tantas semanas por una atención. Entonces, ahí es donde nosotros hemos focalizado nuestros esfuerzos para poder entregar esa propuesta de valor. Y la segunda propuesta de valor que nos diferencia es que yo también con mucha seguridad le puedo decir a todas las personas que nuestra plataforma está habilitada para personas más mayores que no son tan tecnológicas y que es la más sencilla. O sea, nosotros tenemos un equipo de desarrollo, de diseño, preocupado en que la experiencia de agendar, de atenderse, lo que viene después, está todo muy, muy fácil, muy intuitivo. Y eso se logra porque somos una empresa nativa digital, con ingenieros de software adentro, y por lo tanto nos permite poder entregar una experiencia muy, muy fácil, muy sencilla, que las otras competencias no la tienen. Está bueno eso, sí, pues, porque en el fondo hay harta persona adulto mayor que sobre todo se les hace más difícil tener que llegar a los lugares, poder darles esta opción, pero con una manera fácil, porque las clínicas ya es súper enredado. Exacto. Sí. Entonces nosotros, estamos encima del paciente que termine de agendar. Si no agendó, lo llamamos, tiene alguna dificultad y lo ayudamos. Oye, ¿y cómo aseguran que siempre tienen como horas disponibles y como rápidas? Como eso lo están como monitoreando de todo lo que existe actualmente en el mercado, más o menos de cuál es la disponibilidad de la próxima hora disponible en sus especialidades. Sí. Y en el fondo como que tienen eso mapeado. Exacto, o sea, tenemos un equipo dedicado al crecimiento de la empresa, y ahí hay una persona dedicada a chequear la disponibilidad, a buscar constantemente médicos. Entonces, como es nuestra propuesta de valor, tenemos parte del equipo y es básicamente lo que hacemos. O sea, nuestro trabajo es buscar ese médico. De hecho, olvidé mencionarlo, que es muy importante, si es que no tenemos horas, ¿sí? Tenemos un WhatsApp al cual las personas nos escriben. Y ahí ya no es la tecnología, sino es que un humano que ayuda con la tecnología busca lo antes posible un sobrecupo. Hablamos con los doctores y los doctores que ya tienen una muy buena relación con nosotros nos dan un espacio y pueden atender al paciente. Oye, ¿y la inmediatez? ¿Qué tan inmediato es? O sea, si yo me meto en Salud Tech y pongo que quiero atenderme con algún psiquiatra, porque dentro de mi personaje Cruella de Vil sí que tenía que ver el psiquiatra. ¿Cuál es la hora más próxima que voy a encontrar? ¿Hoy mismo, por ejemplo, o no? Ya, igual sí, mañana. O sea, si es que estás buscando en la mañana, vas a encontrar para el mismo día. Si es que no, a la mañana, con mucha seguridad también va a haber. Y si no, buscamos un sobrecupo. Pero la idea es que si tú buscas, encuentras. El que busca siempre encuentra. ¿Cómo es la recurrencia de tus clientes? ¿Cuántos de esos que se atendieron una vez vuelven a atenderse con alguna otra especialidad o con la misma en alguna otra sesión? Bueno, eso va a depender mucho del paciente. Como nosotros tenemos más de 40 especialidades médicas, cada una de las especialidades tiene sus propias recurrencias. Pero lo que hemos visto nosotros es que en el caso de psicología, por ejemplo, son 4 sesiones al mes. En psiquiatría generalmente una vez cada 3 meses. En dermatología también se encuentra alguna recurrencia. Y si no, las personas naturalmente que se hacen un chequeo anual vuelven una vez al año, se acuerdan de Salud Tech y vuelven a atenderse.
Decías que están usando herramientas digitales para hacerse conocido, bueno, la radio y cualquier medio de comunicación, en el fondo, como para hacer difusión de los beneficios de SaludTech, para que la gente los conozca, pruebe la telemedicina, etcétera. Y prueben, en el fondo, los profesionales, que son profesionales que también prestan servicio en hospitales, en clínicas, en todas partes. Y cómo... Tengo dos dudas con eso. Uno, ¿hacen también como algo de publicidad en los consultorios o en alguna clínica incluso? Como decirle, cámbiate a SaludTech, no pierdas más el tiempo. Como me imagino como entrando al estacionamiento de la clínica alemana, en donde nunca hay estacionamiento y uno baja al -2 y al -3 y al -4 y es como... una locura, y me imagino toda esa bajada, que obviamente no se puede, pero llenarlo de decir como, no estarías acá si hubieses agendado con nosotros la telemedicina, con todo el tiempo que lleváis bajando estas rotondas ya te hubiésemos atendido, como, ¿se entiende lo que voy? La verdad es que ¿Cómo es no eso? hemos adoptado ese tipo de estrategia tan en el terreno como yo sé de otras startups, amigas de nosotros que sí se han metido dentro. claro, que van a la sala de espera, a dejar flyers. Todavía nosotros no llegamos a esas herramientas, pero sí hoy en día un gran promotor de SaludTech son los médicos. Es decir, nosotros hacemos un trabajo muy fuerte con el doctor que entra en SaludTech. Bueno, en nuestra plataforma el médico tiene absolutamente todas las herramientas necesarias para poder dar una buena consulta, la emisión de documentos, la emisión de recetas, notificación GES, etcétera. Son hartas variables que el médico, si quisiera atender por su cuenta, tendría que gestionar. Eso lo hacemos nosotros. Y eso hace al mismo tiempo que el doctor esté feliz trabajando con nosotros. Y con ellos sí hemos trabajado campañas y programas de incentivos que hagan que incluso el círculo cercano de los pacientes que atiende el doctor los vaya como invitando a SaludTech, porque a la larga con nosotros el médico también tiene, digámoslo así, una secretaria de alguna otra manera, tiene una barrera para algunos pacientes que a veces son complicados. Entonces nuestra relación con los doctores, a los cuales nosotros llamamos partners, es súper buena, y en ellos nos hemos apoyado también para seguir creciendo en la clínica. ¿Cómo es el criterio de selección de los partners, de estos doctores? ¿Ustedes le miran el currículum o los buscan por LinkedIn? ¿Cómo hacen el criterio de selección de estos profesionales, asegurándose que en el fondo son súper buenos y que no van a tener ningún problema? Bueno, nosotros ya somos 23 personas en el equipo, entonces tenemos, yo diría que todas las áreas del negocio cubiertas, y una área del negocio de la empresa es la dirección clínica. Dirección clínica. Exacto. Ya. Tenemos una directora clínica. ¿Que es una doctora? Una enfermera. ¿Una enfermera? Muy, muy buena. Que se encarga de filtrar los perfiles. También usamos mucho las referencias. Ya como somos más de 150 y SaludTech ya es conocido al menos en el mundo médico, nosotros somos capaces de buscar referencias a los médicos, los buscamos en otras plataformas. Y hacemos todo un trabajo de scouting antes de aceptar a un médico. Y bueno, y una vez que está dentro, de todas maneras siempre le damos la oportunidad de que el paciente sea el que determine si es que es bueno o no. Por lo tanto, aparece un nuevo doctor, nosotros tratamos de, ojalá, llevarles consulta lo antes posible a ese doctor, para poder así ver de inmediato las reviews, las reseñas que dejan los pacientes, y ahí determinar si es que lo seguimos potenciando o... Son pocos los casos, pero si es que no, ojalá sacarlo lo antes posible. Pero la verdad es que eso último casi no nos pasa, porque generalmente el filtro funciona, las referencias funcionan, son doctores que invitan a otros doctores, entonces hay harto en juego como para que los doctores no hagan bien su trabajo. ¿Hay algún beneficio real de cuánto dura una consulta como de telemedicina versus una consulta presencial? Onda, en la consulta presencial dura media hora y en la telemedicina en 10 minutos más o menos el tema está resuelto. ¿Lo tienen medido eso? Yo diría que las presenciales duran menos. Yo ¿Sí? he visto, sí, o sea, cuando tú estás en un mega prestador, necesitas pasar paciente, pasar. En SaludTech es distinto, nosotros nos tomamos el tiempo. Las consultas son de 20 minutos. Generalmente terminan en los 17, 18 minutos,
Y bueno, eso para medicina en general. En caso de salud mental, por ejemplo, el doctor se da 45 minutos para poder escuchar el caso, hablar con el paciente, recomendarle herramientas. Entonces, también, o sea, eso es algo que medimos, tratamos de que el tiempo se cumpla. Y de hecho, sí también vamos hablando a los médicos. Nos damos cuenta, mira, este doctor está haciendo las consultas muy cortas, entra a dirección clínica y habla con él primero. Y así lo vamos resolviendo. Dirección clínica es como una cirugía de profesionales, en el fondo. La dirección clínica está observando todo y es la manera que nosotros tenemos para poder asegurar la calidad de la plataforma. ¿Y ese nombre lo inventaron ustedes, Dirección Clínica? ¿En qué se han basado SaludTech? ¿Han tenido un buen benchmark, alguna buena referencia para poder copiar las cosas buenas? ¿O esto lo están inventando más o menos de cero? ¿Y cómo es la competencia en Chile en relación a esto, descontando las clínicas? Bueno, como buen emprendedor, y este programa de Emprendete, nosotros somos buenos copiando las buenas ideas. Y efectivamente tenemos referentes. El tema de la dirección clínica es algo que existe en las clínicas. Siempre hay un director médico que, digamos así, entre comillas, el jefe de los médicos. Entonces nosotros, que somos una clínica digital, también necesitamos esa dirección, ese lineamiento. Bueno, existen competencias también que son 100% digitales. Sin embargo, nos diferenciamos con ellos, de los que son solo 100% digital, en el público objetivo, ya que muchas de las plataformas están orientadas a empresas. Entonces puede ser de que las personas ya conozcan la telemedicina porque su empleador contrató un seguro y ese seguro viene como de llapa una telemedicina. Claro. Y la otra alternativa somos nosotros, que somos una clínica consolidada donde el paciente llega por otros medios, no a través de un tercero. Y bueno, si bien el servicio, digámoslo así, el mismo, cambia mucho, sobre todo la calidad, porque el incentivo, bueno, es distinto. Cuando un negocio es ojalá nadie se atienda, en el sentido... Me voy a enredar mucho si lo explico, pero al final es distinto. Cuando uno atiende directamente al paciente, a nosotros nos importa demasiado cómo sale ese paciente, se sanó, no se sanó, cómo calificó al doctor, porque al final el mismo paciente es al mismo tiempo mi cliente. Claro. En cambio, en el otro modelo, el cliente es una empresa y ahí los incentivos son diferentes. Igual es bueno el modelo B2B. Sí, pues. O sea, les funciona. Hay empresas que solamente son B2B. Cerráis con una empresa que tiene 50.000 empleados y uff. Sí, o sea, la verdad es que nosotros no estamos cerrados absolutamente, solamente que en estos años... Se han enfocado en lo otro. Exacto. Está bueno. No, pero está bueno porque en el fondo armaron algo basado 100% como en la calidad del servicio, entonces como ya son de buen como renombre y SaludTech es cada vez más conocido. Incluso después de entrar en un modelo B2B se les puede hacer un poquito más fácil. Oye, está súper entretenida la conversa. Estamos conversando con el hombre lobo Iván Wolf, cofundador y CEO de SaludTech. Pero nos tenemos que ir a una pausa. Antes de irnos a la pausa les voy a contar que estás emprendiendo. Conoce la cuenta Fan Emprende de Banco de Chile, tu puerta de entrada al Banco de las Pymes, una cuenta vista 100% digital, sin requisitos de antigüedad, sin mínimos de ventas y sin costos de mantención. Solicítala en bancochile.cl, portal Empresas y Pyme. Banco de Chile, el banco de las pymes. Buenísimo, entonces estamos conversando con Iván Wolf, el gerente general, CEO y también el cofundador de SaludTech. Vámonos al modelo de negocio, yo me lo puedo imaginar, pero las personas que nos están escuchando, que están aprendiendo de emprendimiento, quizás no lo han visualizado todavía. ¿Cómo es el modelo de negocio? Sin hablar de porcentaje, obviamente, pero más o menos cómo es que SaludTech empieza a generar plata. Y si son rentables o no son rentables también, pues ya sé cuánto partieron. Buenísima. El modelo de negocio de SaludTech es sencillo de explicar. Básicamente nosotros ganamos una comisión por cada atención que realiza el médico. Okay. Es decir, de un porcentaje de que el paciente paga, nosotros nos quedamos con una parte.
Ya, hay que mencionar también que las consultas de SaludTech, la gran mayoría son consultas particulares donde la boleta después al paciente le sirve para reembolsar. Ok. Y bueno, ese es el modelo de negocio. Así hemos funcionado desde que partimos y así planeamos seguir porque nos está yendo bien. Es decir, hoy en día somos una empresa rentable, somos una startup que ya pasó el Valle de la Muerte y hoy en día todos los ingresos los estamos reinvirtiendo en crecimiento, pero siempre rentable o cercano al cero, digámoslo así. Es decir, si ganamos 100, invertimos 100. Si ganamos 200, invertimos 200. Así. Me encanta esa mentalidad de pyme que en el fondo va creciendo por lo que va generando, porque hace que sea un negocio muy sólido finalmente, y que cuando quieran crecer y buscan capital para poder crecer, para poder ampliarse a otro país, para poder incrementar, no sé, el marketing y aumentar más las ventas, para aumentar tu fuerza de ventas, no sé, tu dirección clínica, etcétera, aumentar más especialidad de los especialistas, ya la fórmula está dada y lo más importante ahí finalmente es como no volverse loco con los costos nomás, sino que tener bien claras las proporciones para que el negocio siga siendo rentable, porque así es muy atractivo. Tengo la duda sobre la cantidad de gente que no llega a las consultas. La gente cuando en el fondo agenda una especialidad a través de la telemedicina, ¿tiene que pagar anticipado o tiene que pagar al momento en que va a ser atendido? ¿Cómo es? Las personas pagan antes. Entonces ustedes se aseguran. Reserva, ya, y si después la persona no llega, bueno, perdió nomás, pues usted les pagó, ¿no? Bueno, perdió, pero en realidad ahí también está la parte humana del servicio, entonces... ¿Y qué hacen ustedes entonces? Bueno, tenemos una política de reembolso bien clara. Hasta 4 horas antes de la atención se puede solicitar sin dar ninguna explicación. Uno entra a la página y dice ya no puedo ir y se le vuelve el dinero. Y en casos extremos, por ejemplo, hay personas que les pasó algo, no llegaron, los escuchamos y muchas veces también terminamos como reagendándola o dándole créditos, porque al final entendemos que son cosas que pueden pasar y al final esa es una persona que generalmente se va muy contenta porque un servicio lo escuchó, algo que podría ser muy raro, pero debería ser más común. Sí. Entonces nosotros lo escuchamos, entendemos su problema, le damos una solución y quizás, entre comillas, nosotros perdemos en esa interacción, pero al final confiamos que el valor que le entregamos al paciente es mayor y probablemente le cuente a su familia, oye, fui para allá, no pude llegar, pero me reembolsaron, qué bacán. Y eso lo valoramos también. Total, porque finalmente eso puede ser una barrera de entrada justamente para que sea más masivo, ya que la gente dice, ay, que lo voy a pagar anticipado, pero si después no llego, porque cuánta gente no llega a las consultas de vez en cuando, o sea, ¿se han fijado la cantidad de mensajes que les mandan cuando te atendí en las clínicas? Vaya a venir, oye, vaya a venir, pero confírmame de nuevo si vaya a venir, justamente como para optimizar las consultas de los doctores, el tiempo y todo. Pero claro, si en el fondo ustedes tienen una buena política de devolución, creo que eso resuelve muchísimo como esa barrera de entrada, justamente como decir, ay, es que después no sé si alcanzo, ¿cachai? Sí. En cambio, cuando uno va presencial, lo paga en el momento. Claro. Y por lo mismo también te están llamando todo el tiempo, porque esa empresa necesita que vaya ahí. Y bueno, en ese sentido, y hablando un poco de las políticas, sí. Y hablando también de copiar, uno de nuestros referentes, que está en otro mercado totalmente diferente, es Mercado Libre. Ya. Porque ellos te garantizan que tu paquete va a llegar. Sí. Y si no te gusta, lo puedes devolver. Ajá. Y te devuelven la plata. Y son súper amigables, sí, tanto para el que compra como para el que vende. De todas maneras. Entonces nosotros en SaludTech buscamos lo mismo. O sea, si el paciente tiene un problema, tratamos de solucionarlo. Si el doctor tiene un problema, tratamos de solucionarlo. Hay veces que, entre comillas, el que pierde, entre comillas, es SaludTech, porque quizás igual le tengo que pagar al doctor su tiempo y también le tengo que dar ciertos créditos al paciente. Pero eso está dentro de nuestro análisis, de nuestro costo. Es parte de la política de retención. Es parte de nuestra propuesta de valor también, de ser ese jugador en el medio que facilita ambos lados de la red.
Hablemos de FONASA y el acceso a la salud, del tema de los bonos y todo lo que es como la parte más administrativa de esto, que esto no es, suena súper bonito y oye, me quiero atender con el doctor, pero claro, depende de tu ISAPRE, depende de si tenés FONASA, si tenés ISAPRE 1, 2 y 3, cómo es el trámite del reembolso, el tema, los bonos que en el fondo las clínicas normalmente dan. ¿Ustedes están vendiendo bonos o tengo que pagar la consulta completa? Cuéntanos acerca de eso. Bueno, nosotros estamos en una empresa que está en la salud, es una empresa privada de salud, y obviamente existen los que se llaman quien financia la salud del paciente. No siempre el paciente tiene que sacar de su bolsillo el dinero, sino que probablemente ese paciente tiene un ISAPRE o tiene FONASA, sí, o es de las Fuerzas Armadas también que tienen otro modelo. Entonces, al principio nosotros somos 100% consultas particulares, es decir, la persona tiene que sacar de su bolsillo la plata, pagar, y después con la boleta que le llega, si es que es ISAPRE, tiene que reembolsar. Si es que es FONASA, hasta hace poco quedaba entre comillas la deriva porque no podía reembolsar, y FONASA no reembolsa. Sin embargo, ahora estamos muy contentos de anunciar públicamente a todos los mares que Salud Tech en Medicina General tiene la posibilidad de emitir bonos FONASA. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas ya no pagan directamente Salud Tech, sino que a través de la página web de FONASA pueden comprar un bono online de modalidad libre elección que tiene un precio de 6.310 pesos, y con ese bono puede atenderse en Salud Tech. Para nosotros este es el gran proyecto del 2024, poder emitir bonos FONASA, porque básicamente nos abre las puertas a un segmento de la población al cual no estábamos pudiendo llegar, y creemos que ahí también hay mucho crecimiento para nosotros. Hoy en día partimos con Medicina General, sin embargo ya estamos trabajando con algunos pediatras, con algunos dermatólogos, para poder cada vez tener más especialidades con FONASA, porque nosotros creemos que el futuro es integrarse con los pagadores. Es decir, nosotros ya estamos trabajando con FONASA, también queremos trabajar con la ISAPRE, sí, de manera que todo esté integrado y el paciente simplemente se atienda y después, entre comillas, nos arreglamos los pagadores sobre el costo de la consulta. Dijiste, estamos en la industria de la salud. ¿Cómo es esta industria de la salud cuando llega un actor como ustedes, que como jóvenes, una startup que basada en tecnología, que no es lo mismo de las clínicas, todos se conocen más o menos, como una industria súper establecida, súper formal también? ¿Necesitaron algún permiso? ¿Cómo fue como la entrada para posicionarse en el ámbito de la salud? Sabiendo que está FONASA, la ISAPRE, las clínicas gigantes, y como que es medio raro, o sea, es como medio... No quiero usar ningún adjetivo calificativo, pero quiero como... No, me daría un poco de susto entrar ahí. ¿Cómo fue para ustedes? ¿Tuvieron algún problema? ¿O necesitaron algún permiso? ¿Cómo resolvieron eso? ¿O es llegar y meterse nomás? La verdad es que para nosotros ha sido todo un proceso. Yo creo que ahí también se ve la experiencia de estos 5 años. Al comienzo partimos dando pasitos así lentitos. Oye, ¿se puede? ¿No se puede? ¿De verdad se puede reembolsar la atención? Y la verdad es que ahí hemos ido encontrando la manera de hacernos nuestro espacio. Y no es nada del otro mundo, en verdad. O sea, al final Salud Tech funciona... porque en el fondo todos los médicos están registrados en la Superintendencia de Salud, las atenciones son digitales, tenemos un equipo jurídico que nos asesora con respecto a la emisión de los documentos, entonces con todo esto del COVID en su momento habían alertas sanitarias que nosotros tuvimos que implementar. Perfecto. Ya esta es la nueva forma de emitir recetas, nosotros la implementamos, entonces ha sido un proceso paso a paso de confirmar obviamente con el equipo de abogados y también con el equipo de los médicos. Nosotros hablamos mucho con los doctores, tenemos doctores muy bien instruidos en lo que son los sistemas de salud y bueno, nosotros como emprendedores al estar en esta industria, obviamente yo personalmente ya aprendí, la conozco, entiendo los incentivos, entiendo quiénes son los actores, pero es un proceso de aprendizaje, básicamente. Una pregunta que no sé si tiene mucho como
de que me gustaría que pasara, pero es bien latero cuando uno tiene que ir al doctor y contarle como tu historia médica una y otra vez. ¿Cómo han visto ese espacio ustedes de poder llevar la ficha del paciente y que sea transversal en todas las especialidades y que en el fondo ustedes lo agarran desde jóvenes y 15 años después sé todo lo que pasó a través con ese paciente, si es que se atendió en un solo, como a través de SaludTech, por ejemplo, sus fichas, ¿cachai? Como acceso a ese tipo de información para no tener que partir de cero y no perder, ¿cuánto? 10 minutos de los 20 que le dedica el paciente en contarle más o menos por qué estoy acá, o 5 minutos, no sé, pero igual es tiempo. ¿Qué tan avanzado está ese tema? ¿Y qué tan avanzado está el mercado de la medicina, de la telemedicina en Chile versus otros países? ¿Estamos bien avanzados o estamos partiendo en esto? Dos preguntas. Buena pregunta. Bueno, el tema de la ficha clínica yo creo que es el sueño de todos incluido yo mismo. O sea, el que yo pueda atenderme en SaludTech y después ir a la clínica tanto y que la clínica tanto sepa que me atendí en SaludTech con este doctor, este fue el diagnóstico, es un sueño que es transversal a lo largo de la industria. Sí. Sin embargo, y ahí donde viene el tema de los incentivos, o sea, partiendo porque ni siquiera en el servicio público un consultorio conversa con el hospital. O sea, claro, estamos hablando que a nivel público, si es que es el caso de mi mamá es FONASA, está allá en el norte, le mando un saludo. Ella tiene una enfermedad de base que está en el GES y cada vez que va al consultorio tiene un tratamiento, un ritmo, y cuando va de repente por otra cosa tiene que ir al hospital, es otra cosa distinta a pesar de que es la misma ciudad. Entonces, el sistema público no habla, mucho menos un público con un privado y mucho menos un privado con otro privado, porque ahí hay cierto, yo lo que he notado es como un poco recelo a querer compartir. En sentidos como... Porque yo quiero que solamente se quede en mi red. Claro. ¿Ya? Pero eso... Como que ahí los incentivos están puestos como en el beneficio de cada uno y no en el paciente, que exacto, es lo que uno esperaría que pasara. Sin embargo, ya hay un proyecto de ley que, si no me equivoco, ya fue aprobado. Todavía no implementado porque falta el reglamento. Ya. Pero esto es algo que yo he conversado con otro emprendedor de la industria, que se asemeja al estándar internacional, por ejemplo, en Europa, donde... En Europa hay un estándar que todas las clínicas tienen que cumplir y por lo tanto existe un lenguaje común. Yeah. Entonces, digámoslo que aquí en Chile, como que ya hay consenso de que hay que construir ese lenguaje común, solamente que falta tiempo porque ahora falta definir las reglas, los plazos y otro tipo de cosas administrativas. Sin embargo, yo soy optimista porque ya hay un primer paso y en el futuro... va a ser así como tú lo describes. O sea, uno en el futuro va a dar lo mismo a qué prestador yo voy, el prestador va a poder acceder a mi historial clínico y al final se gana tiempo. Hay un tema también de que un paciente, por ejemplo, en temas psicológicos, tener que volver a repetir su historia, sí, es como súper heavy. Entonces, todo eso se debería solucionar. ¿Y el futuro en cantidad de años? ¿El futuro, que la gente está diciendo ya, pero el futuro es 25 años más o en los próximos 10 años? No, yo creo que 2035 quizás, 10 años. Ahí está la apuesta. Sí. ¿Y Chile en temas de telemedicina y avances? Chile, por ejemplo, con respecto a Latinoamérica, nosotros ¿sí? con la startup nos hemos movido también por distintos países, solamente operamos en Chile, nuestro foco es 100% Chile, pero sí he podido estudiar la realidad de otros países y la verdad es que ¿cómo estamos? Nuestro país está bastante avanzado en temas de regulación. Por ejemplo... Aquí nosotros ya tenemos un estándar para las recetas médicas electrónicas, eso ya es ley, ya es todo, y ya las plataformas ya la implementaron, nuestra plataforma por cierto también. Hoy en día todos los documentos salen firmados de manera digital, y eso es netamente una regulación que fue ley y que después se implementó y ya está funcionando. Excelente. Próximos pasos, página web y todas las coordenadas que nos quieras dar, Iván. Bueno, SaludTech está enfocado en Chile. Queremos seguir creciendo en este país.
sentimos que todavía nos falta mucho camino, todavía no es tan natural encontrarse con una persona que atiende Salud Tech. Me gustaría llegar a ese momento y por lo tanto nuestros esfuerzos siguen estando en hacer más conocida la telemedicina, en tener más médicos, en tener más horas, en hacer la plataforma cada vez más fácil, en integrarnos también con otro tipo de servicios como exámenes o remedios. Así que en eso vamos a estar trabajando y obviamente mirando al futuro, la posibilidad de expandirnos en otros países. Y bueno, la gente nos puede encontrar en Instagram, @saludtech, en TikTok, @saludtech, en YouTube, SaludTech también, y en nuestra página web www.saludtech.cl. Buena. Muchísimas gracias, Iván Wolf. Que tengan, oye, puro éxito nomás para esta empresa que partió con tanto esfuerzo, que yo he visto crecer personalmente y que en verdad lo han hecho súper bien. Con un crecimiento sostenido, en verdad, para entrar en esta industria que no es nada de fácil. Así que felicitaciones por lo que han hecho, que les siga yendo increíble y que todas las personas se atiendan alguna vez por lo menos por SaludTech y que vivan ese servicio para entender realmente el valor del tiempo. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Ani. Nos vamos a una pausa antes de volver al tercer bloque. Les voy a contar que estás emprendiendo. Conoce la cuenta Fan Emprende de Banco de Chile. Tu puerta de entrada al banco de las pymes. Una cuenta vista 100% digital, sin requisitos de antigüedad, sin mínimos de venta y sin costo de mantención. Solicítala en bancochile.cl, portal Empresas y Pyme. Banco de Chile, el banco de las pymes. A un corte y ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en este programa de miedo para salir a pedir dulces más ratito. Vamos a estar en el tercer bloque con nuestro bloque de expertos y hoy estamos con Francisco Pizarro, él es gerente general de Agru para Brasil y Chile. Vamos a estar hablando acerca de conceptos como la importancia del liderazgo, la gestión de equipos, de cultura, diferentes estrategias y cómo segmentamos. Bienvenido a Emprendete. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, ¿y tú, Daniela? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Partamos hablando de la importancia de la definición de la estrategia. Independiente del tamaño de la empresa, ¿qué tan importante es la definición de armar una buena estrategia y cómo se debiera alinear la empresa completa a esa estrategia? ¿Cuánto hay que dedicarle a la estrategia? Normalmente los emprendimientos le dedican muy poco a la estrategia y después se terminan perdiendo ahí con todo lo que va saliendo. Bueno, la típica economía de los fundadores y los administradores, un poquitito. Sí. Bueno, primero que todo, gracias, Daniela, por la invitación. La estrategia, la verdad, es que es algo fundamental. La estrategia, dicen por ahí, es como el arte de obtener resultados. Y efectivamente, una buena estrategia es lo que te entrega al final el norte para, obviamente, llegar a lo que la compañía pretende llegar, efectivamente, en términos de resultados, en términos, por supuesto, no solo financieros, sino también en términos de rotación, en términos, por supuesto, de márgenes. Entonces, es una serie de acciones vinculadas a, efectivamente, llegar a un determinado norte y un resultado. Implica, por supuesto, valores claros, un propósito. Efectivamente, en ese sentido es clave desarrollar una cultura en la cual todos estén absolutamente alineados en términos de lo que la empresa desarrolla, cuáles son efectivamente sus pilares fundamentales, pilares estratégicos, y evidentemente para ir desarrollando básicamente una estrategia que nos permita llegar a un determinado resultado. Francisco, tú estás a cargo de 2 países, Brasil y Chile. ¿Cómo es liderar? ¿Qué herramientas les podría recomendar a nuestros auditores con respecto a liderar en culturas tan distintas? Porque Brasil y Chile es como continentes distintos, básicamente. La verdad que sí. Brasil es geográficamente, incluso, bueno, nuestra compañía Agro es una compañía europea, una matriz austríaca. Y muchas veces cuando hablo con la dirección allá, trato de entregarles unas idea de sentido y obviamente de proporciones de lo que significa Brasil. Brasil, efectivamente, en términos geográficos, es un continente.
es en términos de lo que es la Unión Europea un porcentaje superior en términos de superficie. Y evidentemente dentro de ese país se sumergen distintas culturas. Es un país extremadamente regionalista interno, pero un país muy rico. Chile tiene otro tipo, también si bien es un país geográficamente y en términos de superficie bastante distinto, pero es muy largo. Pero ambos, por lo tanto, comparten la complejidad del desplazamiento. O sea, de poder llegar a distintos lados, la verdad es que puedes demorarte más de 4 horas de un vuelo a otro, de un punto al tu destino, que muchas veces es un cliente de una minera o una petroquímica, etcétera. Son culturas también en términos de el conocimiento, de la forma de hacer negocios completamente distinta. Más allá de que ambos son extremadamente profesionales, tengo la suerte de trabajar con 2 equipos extremadamente profesionales en ambos equipos, pero evidentemente en la forma de llegar al resultado y nuevamente la estrategia es efectivamente distinta. Brasil es un país donde la camaradería, la forma es clave. Probablemente en Chile, nosotros que a veces somos un poco más introvertidos, un poco más tímidos, a veces una forma un poco más extrovertida termina siendo algo más chocante. Entonces es fundamental entender el contexto para evidentemente llegar al objetivo final, y en ese sentido la cultura, la forma, afortunadamente hablo portugués, por lo tanto en ese sentido poder desarrollar también con tu equipo un mismo lenguaje y que te entiendan y que ellos también estén completamente camiseteados con lo que tú estás pretendiendo expresar para que ejecuten, es fundamental. Francisco, hablemos de la importancia de la segmentación, sobre todo cualquier tipo de empresa, en verdad. Cuando uno define bien el buyer persona, quién va a ser su cliente real, como va a poder apuntar bien y resolver las necesidades reales de ese cliente y no apuntar para todos lados. ¿Cuáles son tus recomendaciones en relación a una buena segmentación? A ver, así como en finanzas el interés compuesto es lo que te termina generando la magia, en ventas un poco la segmentación es lo mismo. Si no segmentas puedes estar dando palos de ciego eternamente. Parte de la prospección y una buena segmentación te va a ahorrar esfuerzo, malos ratos y evidentemente poder llegar al resultado que tú estás esperando, que eso también nuevamente está asociado con la estrategia. Una correcta segmentación implica conocer quién es tu usuario final, quién es quien va a autorizar tu compra, quién es, muchas veces hablo con mis equipos, quién es el que te va a recibir por primera vez. Puede ser la persona que toma el teléfono, la persona que está trabajando como portero. Todos tienen un rol fundamental y es fundamental también entender la importancia y también poder distribuir esfuerzos dentro de tu equipo para que existan diferentes personas dentro de tu equipo que puedan atacar a las diferentes contrapartes. Pero evidentemente es fundamental entender quién es el que compra, quién es el que autoriza, quién es el que usa. Nuestro tipo de soluciones, que son bastante técnicas a nivel industrial, el usuario final es clave. Por lo tanto tenemos que entender qué es lo que hace a él la vida más fácil. Por lo tanto, una vez que logramos aquello, desarrollar un mensaje que resuene y lograr que ese producto se especifique para que ese comprador lo tome en consideración. Pero al fin y al cabo estamos hablando de segmentar, es conocer que hay efectivamente más de una persona a quien que tú vas a estar vendiendo, en resumidas cuentas. Oye, y para cerrar, Francisco, la importancia de tener buenos líderes y de una cultura que permee, líderes que en el fondo sean capaces de traspasar los valores más importantes de la empresa para que todos vivan y como que actúen de la misma manera y para que en el fondo impulsen como con la misma base el cumplimiento de los objetivos que se tienen que alinear a esta estrategia que está alineada al propósito. ¿Cuál sería tu recomendación al momento de contratar buenos líderes y qué cosas se pueden hacer para que la cultura que al menos tú quieres tener como gerente general de tu empresa permee hacia abajo, hacia la corporación completa? De partida creo que para ir a liderar, como dicen los americanos, hay que walk the talk. Si efectivamente a quienes lideras ves que termina habiendo una desorden fundamental entre lo que hablas y lo que efectivamente ejecutas, básicamente vas a empezar a generar una serie de fricciones internas que van a terminar conjugando en tu contra. Dicho eso, es fundamental de lo que yo hablo en cada una de mis reuniones y lo que
busco dentro de que mi equipo pueda implementar sea efectivamente lo que yo llevo a cabo en el día a día. Dicho eso, también es desarrollar un ambiente completamente enfocado en transparencia, honestidad y obviamente enfocado también en un trabajo en el cual el equipo sea el ganador, al fin y al cabo. No existen los personalismos, el liderazgo se confunde a veces, se puede idealmente, o sea, desafortunadamente confundir con personalismo. Los liderazgos no son personalistas, los liderazgos son, al fin y al cabo, básicamente una manera de llevar a cabo el cómo desarrollo esa estrategia y cómo la logro permear, como tú bien dijiste. Entonces, desde el punto de vista de tener un horizonte claro, una estrategia definida, transparencia, honestidad y obviamente, muy importante, no se nos olvide, los incentivos. Sin incentivos, evidentemente, la gente no va a llevar a cabo lo que tú estás esperando desarrollar. Genial. La voz del experto entonces, Francisco Pizarro, gerente general de Agru para Brasil y Chile, dándonos clases de liderazgo, gestión de equipos, cultura, estrategia y segmentación para que lo apliquemos en cualquier tamaño de empresa. Siempre es importante escuchar la voz de quienes lo están haciendo muy bien. Muchas gracias por venir a Emprendete. Nos encontramos la próxima. Daniela, mucho gusto. Con algún otro tema te voy a contactar. Muchísimas gracias. Cuídense. Oye, y con eso cerramos para que vayan a disfrutar su fin de semana extra largo, que sigue disfrutando, para que sigan pidiendo dulces todos los días que quieran, para que disfracen su casa, se disfracen ustedes y tengan un fin de semana de miedo. Pueden escuchar el programa volviendo a escuchar este podcast entrando en agricultura.cl y los dejo invitados acá en la 92.1 a escuchar las noticias. Nos encontramos el próximo sábado a la misma hora en un programa de miedo de nuevo, acá en Emprendete. Que estén bien.